Nuestro hermano, un individuo adinerado, se encontró en el infierno, enfrentándose a detalles aterradores y encontrándose con Kenneth Hagin. Incluso escucharon lo que podría ser el primer pecado que llevó a los cristianos al infierno directamente de la boca del propio Jesús. Aquí está su carta. Mi nombre es David Harrington, y tengo 67 años. El evento que estoy a punto de contarles ocurrió el 8 de septiembre de 2023. Hasta ese día nunca pensé que viviría algo así, pero la vida puede sorprenderte de las formas más inesperadas. Desde mi juventud, había soñado a lo grande, persiguiendo la riqueza y el éxito. Mi vida estaba marcada por una visión del mundo que valoraba la riqueza y el poder por encima de todo. Me aferraba firmemente a las promesas del Evangelio de la prosperidad, creyendo con profunda convicción que todo era posible mediante una fe firme. Cada logro que conseguía lo sentía como una señal de que Dios me estaba bendiciendo con más riqueza material. Cuando reflexionaba sobre mis logros, encontraba seguridad en la creencia de que Dios me había elegido y me había hecho especial. En lugar de generosidad y humildad, me llené de un orgullo que resaltaba mis éxitos en lugar de notar el vacío que había dentro de mí. Intenté llenarlo ganando aún más. Mi riqueza envolvía mi alma, atrapándome en un mundo alejado de cualquier sensación de paz interior. Pero todo cambió aquella tarde. Aquel día acababa de terminar mi paseo vespertino junto al lago, respirando hondo y saboreando la brisa fresca. Mientras disfrutaba de un momento de paz, un animal, algo que al principio no pude identificar ni ver, se abalanzó de repente sobre mí. Al intentar huir, me caí y me golpeé la cabeza contra una gran roca. Al principio no podía comprender lo que había pasado, pero a medida que el dolor se extendía, me costaba respirar, el corazón me latía desbocado y el pánico se apoderaba de mí poco a poco. Intenté respirar, pero todo empezó a volverse borroso. Los sonidos y colores familiares del mundo se desvanecieron uno a uno. En un último momento de conciencia, sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. Tenía la sensación de elevarme del suelo, pero al mismo tiempo me arrastraban a una profundidad desconocida. Una pesadez sofocante y una abrumadora sensación de soledad me rodeaban. Los conceptos de tiempo y espacio se habían desvanecido, todo se había transformado en un vacío aterrador. Había perdido completamente el control, y la experiencia descendió hacia un caos que desencadenó mis miedos más profundos. Cuando abrí los ojos, me encontré en un pozo oscuro y frío. Una oscuridad pesada y asfixiante pesaba sobre mí como si quisiera consumirme desde dentro. No había cielo ni luz, solo un paisaje gris y decadente y un frío que me calaba hasta los huesos. Comenzó con un silencio espeluznante que pronto se llenó de gritos intermitentes de agonía. Estos gritos expresaban la más profunda tristeza y desesperanza. La atmósfera que me rodeaba era indescriptiblemente horrible. El olor a azufre del aire me dificultaba la respiración, y el abrumador hedor a putrefacción se apoderó de mí. De repente un calor insoportable me envolvió. Sentí como si estuviera a punto de ser reducido a cenizas por un fuego aterrador. Todo se asemejaba a una visión del infierno, como si hubiera sido abandonado por Dios y atrapado en la tierra del tormento sin fin. Intenté dar pasos hacia adelante, pero con cada movimiento sentía que me hundía en el suelo. Era como si la tierra quisiera tragarme entero. El peso de la desesperación se extendía por cada célula de mi cuerpo. Los gritos que resonaban en mi mente parecían reflejos del dolor de mi propia alma, atrapada en un interminable ciclo de terror. Estaba girando en un círculo interminable de espanto en el que todo había perdido su significado. A medida que avanzaba, veía almas que se retorcían en el paisaje en descomposición, abrumadas por la desesperación. Todas sufrían un eterno pesar. Algunas habían sido poderosas y ricas. Sus expresiones retorcidas y sus ojos llenos de impotencia parecían subrayar lo vacías que eran realmente mis ambiciones y creencias terrenales. Era como si estuviera atrapado en un lugar parecido al mismísimo infierno, donde todo el sentido de mi existencia se había desvanecido. No podía levantarme ni escapar. Los gritos desesperados a mi alrededor eran una sombría narración de mi propio destino. Di pasos cautelosos en la oscuridad. Mis pies se arrastraban por una superficie dura pero fangosa, que se resistía a cada paso como si intentara arrastrarme. A medida que mis ojos escudriñaban a mi alrededor, una espantosa escena se desplegaba ante mí, una multitud de miles de almas, retorcidas de dolor, gritando y luchando en medio de una ardiente desesperanza, soportando el peso de un tormento sin fin.
De repente un rostro familiar apareció entre la multitud, Kenneth E. Hagin. Su rostro estaba contorsionado por un profundo pesar. Sus rasgos, antaño carismáticos, habían envejecido, y sus ojos apagados por el dolor parecían captarlo todo con una sensación de eterna desesperación. Este individuo que antaño había sido un destacado predicador, se retorcía ahora en una terrible agonía. De su cuerpo brotaban llamas que consumían su alma como castigo por las falsas promesas y creencias materialistas que había difundido. Entre gemidos, Hagin gritó en voz alta, confesando: engañé a la gente mientras difundía las promesas del Evangelio de la prosperidad. Me hacía llamar siervo de Dios, pero en realidad glorificaba mis propias ambiciones. Engañé a los que buscaban ayuda espiritual, basando su esperanza en la riqueza material. Sus palabras eran una clara admisión de errores devastadores, pero ya era demasiado tarde para el arrepentimiento. La puerta de la salvación había sido sellada. Contemplar el alma torturada de Hagin entre las llamas era casi insoportable. Ardían con la angustia de verse perdidos entre los condenados. Cada grito les recordaba cómo habían descarriado a la gente, y ahora se daban cuenta demasiado tarde de que la riqueza y la prosperidad nunca formaron parte del verdadero plan de Dios. Esta escena me conmovió profundamente. La desesperación se apoderó de mí. Eran personas que una vez creyeron haber alcanzado un gran poder o riqueza, y que ahora se agitaban en un horror sin fin. Los recuerdos de mis propias ambiciones y decisiones inundaron mi mente, y comprendí plenamente las consecuencias del autoengaño y de perseguir creencias equivocadas. En esta visión de vacío y oscuridad, no había escapatoria ni signo de esperanza. Mis pasos temblaban mientras empezaba a cuestionarme cada parte de la vida que había dejado atrás. ¿Era este lugar sin esperanza un anticipo de mi propio destino? Las confesiones de Kenneth Hagin se hacían eco de los pecados que yo había ignorado. A medida que mis esperanzas se derretían y mis creencias se desmoronaban, me sentía perdido. Justo cuando pensaba que toda esperanza había desaparecido, una luz brillante y sobrecogedora me cegó en medio de la oscuridad. Apareció Jesús, sus ojos llenos tanto de profunda misericordia como de una mirada penetrante. Se acercaron a mí, y su presencia pacífica alivió mi sufrimiento. Con un solo toque, mi miedo desapareció. Jesús habló de las falacias del Evangelio de la prosperidad, subrayando que la fe en Dios no debe medirse por las ganancias materiales, sino por la profundidad espiritual. Sus palabras golpearon mi corazón y me dejaron estremecido. Jesús se inclinó y me miró a los ojos, su voz a la vez suave y llena de innegable autoridad. Comenzaron criticando la naturaleza materialista de las enseñanzas de Kenneth Hagin. Me recordaron Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban, sino haceos tesoros en el cielo. Estas palabras me confrontaron con la dolorosa realidad de lo temporal y sin sentido que era mi riqueza. Entonces Jesús compartió Mateo 19, 23-24, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Este versículo tenía un significado especial para mí. Me di cuenta de que todo lo que había acumulado en la vida se había convertido en una carga que podía impedirme entrar en el reino de Dios. El deseo de riqueza en mi corazón se había convertido en una cadena que ataba mi alma. Mi mente quedó destrozada por las palabras de Jesús. Por un lado, estaba mi profundo apego a la riqueza y al éxito, y por otro, la dura verdad que traía este momento. A medida que los cimientos de mis creencias se desmoronaban, la cueva del caos en mi interior se hacía más fuerte. La búsqueda de una fe más allá del materialismo y de una auténtica profundidad espiritual nunca me había parecido tan crucial. La mirada de Jesús despojó todas mis máscaras, dejándome confrontado a cada valor que había sostenido alguna vez. Una vez más, Jesús me miró con ojos que sondeaban profundamente mi alma. Su voz llevaba una advertencia sobre la mala interpretación del concepto de confesión positiva. La gente, decían, habla como si ordenara a Dios que cumpliera sus deseos, pero esto proviene de una falta de comprensión de la voluntad divina. Influido por las enseñanzas de Hagin, durante años había creído en el poder de mis palabras, pero Jesús me reveló lo superficial que era esa creencia. Entonces me recordó Santiago 4, 13-15, escuchad, vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, ni siquiera sabéis lo que pasará mañana. ¿Qué es tu vida?
Eres una niebla que aparece por un momento y luego desaparece. En cambio, deberías decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Estas palabras me hicieron cuestionar mis planes y deseos, dándome cuenta de que todo dependía de la voluntad de Dios y de que mi propio poder y la fuerza de mis palabras eran insuficientes. Por fin comprendí el verdadero poder de las palabras. La gente creía que podía crear su destino a través de su discurso, pero al hacerlo pasaban por alto la voluntad absoluta de Dios. Jesús me mostró que estas confesiones no hacían sino reflejar el egoísmo humano. La verdadera fe significaba rendirse a la voluntad de Dios, confiar en sus planes en lugar de glorificar mis propios deseos. Uno a uno los conceptos erróneos dentro de mí se hicieron añicos a medida que se desmoronaban los falsos cimientos sobre los que se había construido mi vida. Una nueva comprensión nació en mi alma. Jesús se acercó a mí con una expresión compasiva pero seria y abordó las promesas de curación física de las enseñanzas de Agen. Esas enseñanzas afirmaban que una fe fuerte podía curar cualquier enfermedad. Sin embargo, Jesús reveló que el tema de la curación era mucho más complejo de lo que yo había imaginado. Mencionaron el ejemplo de Pablo: tengo una espina en la carne, había dicho Pablo, y le supliqué 3 veces al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia. 2 Corintios 12, 7-9. Este pasaje pone de relieve que la curación no siempre se produce en un sentido físico. A pesar de las fervientes oraciones de Pablo, la espina permanecía. Jesús explicó que a veces el dolor sirve de maestro, acercando a las personas a Dios. Me doy cuenta de que la curación no se produce simplemente porque la exigimos, sino cuando se alinea con el plan mayor de Dios. Cada milagro es producto de la sabiduría divina y sirve a un propósito que va más allá de la comprensión humana. Las palabras de Jesús atravesaron mi corazón. Los milagros son obra de la voluntad de Dios, no de los caprichos o exigencias de la gente. Este mundo está lleno de sufrimiento y fragilidad, pero eso no significa que falten los planes de Dios. La verdadera fe exige someterse a la voluntad de Dios y confiar en sus planes sean cuales sean las circunstancias. Estas palabras me trajeron una nueva conciencia que me sacudió hasta lo más profundo. Me di cuenta de que las enseñanzas de Agen, que afirmaban que la curación física estaba garantizada con una fe suficientemente fuerte, en realidad despreciaban la soberanía de Dios. Sin embargo, Jesús había vivido una vida sencilla y humilde, sin buscar la prosperidad material o física. Comprendí que la curación no es algo que se les pueda exigir, sino una gracia concedida según la voluntad de Dios. Las ilusiones en mi interior se fueron disipando poco a poco. El enfoque de mi fe estaba cambiando. Mi búsqueda de la curación no debía ser simplemente para escapar del dolor físico, sino para encontrar profundidad espiritual. Cuando empecé a comprender el plan soberano de Dios, me cuestioné la prioridad de mis propios deseos. En mi corazón arraigó un sentimiento de entrega que nunca había sentido antes, y me di cuenta de que mi alma también necesitaba sanación más allá de lo físico. Jesús me miró a los ojos una vez más y me reveló otra verdad. Las enseñanzas de Agen habían rozado a veces el plagio espiritual. Esta revelación me sorprendió. Presentar ideas de otras fuentes como si fueran mensajes originales de Dios era una violación de la integridad divina. La verdad y la honestidad, dijo Jesús, son de suma importancia para Dios. Las Escrituras hablan claramente de mentir y robar el trabajo de los demás. Me recordaron Efesios 4:25, por tanto, cada uno de vosotros debe despojarse de la mentira y hablar con la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Este versículo pone de relieve el valor indispensable de la honradez. Para que un alma reflejara la luz de Dios, debía ser auténtica y veraz. Las mentiras, los engaños y el robo del trabajo de los demás no solo perjudicaban al individuo, sino que también podían herir el alma de los demás. Mi mente se iba iluminando poco a poco. Reflexionando sobre las enseñanzas de Agen, me di cuenta de cómo habían descarriado a la gente para su propio beneficio. Las verdades detrás de sus enseñanzas me hicieron cuestionar profundamente mis propias creencias y valores. Comprendí que Dios quiere que vivamos vidas honestas y virtuosas. Exaltar los intereses propios mediante la mentira no solo era un pecado grave, sino también una forma devastadora de engañar a los demás. Las enseñanzas de Jesús resonaron profundamente en mi alma. Las falsas promesas y el engaño habían llevado a la gente a tal desesperación. Darme cuenta de esto me hizo preguntarme si yo había cometido errores similares en mi propia vida.
Ahora podía ver lo peligrosas y destructivas que podían ser las falsas enseñanzas, y esta toma de conciencia me puso en el camino de la transformación interior. El profundo daño causado por los líderes espirituales que plagiaban mensajes y los difundían con falsos pretextos podía llevar a las almas por mal camino. La honestidad era una de las virtudes más elevadas en el reino de Dios, y tuve que enfrentarme a la forma en que había violado este principio. Mi corazón se estremeció al darme cuenta del peligro de mis anteriores creencias ciegas. Aprendí que la honradez es la piedra angular de un camino recto. Después de esta angustiosa experiencia, tomé la determinación de dejar atrás mis pecados del pasado. Empecé a leer la Biblia de nuevo con una nueva perspectiva, acercándome a cada palabra con reverencia y un profundo deseo de aprender. Esta vez busqué de verdad entender los mensajes de Dios en lugar de perseguir la riqueza material y el poder. Decidí vivir mi vida de acuerdo con la guía de Dios. Ahora dedicaba cada día a buscar formas de hallar la paz espiritual. La ambición y el orgullo que antes me aprisionaban fueron sustituidos por la humildad y el amor. Aprendí a valorar más ayudar a los demás y difundir el amor de Dios que acumular riquezas. Al despojarme de mis deseos egoístas, descubrí una profunda paz interior. Mis errores del pasado eran ahora simples lecciones que me guiaban hacia adelante con esperanza y fe. Este nuevo viaje me había liberado de verdad. Ahora daba cada paso rindiéndome a la voluntad de Dios, y esta sumisión me traía una profunda paz y satisfacción. Gracias por escucharme. Que Dios les bendiga.